Mira estas orquídeas que tengo aquí, que están todas floreadas, y hoy vengo a enseñarte cómo las riego yo y lo que me parece el mejor método para regar estas orquídeas y que puedas obtener esta floración. Si no quieres cometer ningún error, quédate hasta el final, el video es muy corto, vamos. Mi nombre es Moreno Arena, bienvenido a Verdecito Home, donde puedes tomarte un green break. La forma de regar las orquídeas, la verdad es que es muy sencilla y te voy a mostrar aquí paso a paso lo que tienes que hacer en un video muy rápido. Lo primero, vamos a empezar con esta de la flor blanca que tenemos acá. Tienes que verificar que las raíces, como puedes ver aquí en la cámara, ya no estén tan verde fosforescente, tan verde intenso, sino que estén más plateadas, más blanquecinas, ¿ok? Cuando están más blanquecinas es porque ya le toca riego. Entonces el mejor método para mí, que me parece, para regar las orquídeas es a través de inmersión, ¿ok? Las vamos a sumergir dentro del agua. Para esto necesitamos un balde como este, ¿ok? Que sea un poquito alto, de manera que la maceta de la orquídea quepa completa dentro del balde, ¿ok? Lo que vamos a hacer es llenar el balde más o menos hasta la mitad, porque si lo llenas hasta arriba, cuando metas la maceta se te va a rebosar el agua. Entonces llénalo más o menos hasta la mitad y luego vamos a meter la maceta adentro. Voy a llenar el balde de agua. Ya como puedes ver por aquí, tengo el balde lleno de agua, ¿ok? Y lo único que falta es meter nuestra maceta con la orquídea completamente dentro del balde, ¿ok? Que el agua llegue lo más arriba posible. Si ves que le falta agua, pues simplemente te buscas una jarrita o un vaso y le vas agregando hasta que te quede al borde antes de rebosar. Una vez que la tengas así, lo que vas a hacer es dejarla 15 minutos ahí dentro del agua, ¿ok? Entre 10, 15, máximo 20 minutos dentro del agua. Y al final la vamos a escurrir y te lo voy a mostrar. Mientras pasan los 15 minutos que tenemos que tener la orquídea aquí en el agua, te voy a contar unas cositas básicas que seguro te van a ser de gran ayuda para esta planta. Lo primero, trata de cubrir lo más arriba que puedas con el agua, ¿ok? Si el balde que tienes es más bajito, de vez en cuando, digamos cada 3-4 riegos, incluye un riego de la orquídea por la parte superior, ¿ok? Le echas agua por la parte superior porque las raíces que están en la parte de arriba también necesitan estar húmedas y la tierra también. Entonces si el agua no sube hasta el nivel de la maceta, probablemente la parte de arriba te quede un poquito seca y tienes que estar pendiente de regarla algunas veces por arriba también. Lo otro es que si tienes dos plantas, como en mi caso, cuando vayas a regar la segunda planta, cambies el agua, ¿ok? Porque si esta planta, por cuestiones de la vida o lo que sea, tiene alguna enfermedad, alguna plaga o lo que sea, seguramente se lo vas a pasar a la otra si no haces un cambio de agua. Lo tercero, si quieres saber cada cuánto hago yo el riego de la orquídea, quédate hasta el final del video porque al final te va a aparecer un link o un nuevo video donde ahí te explico todo lo que tienes que saber acerca del riego de la orquídea y todos sus cuidados. Antes de terminar de mostrarte por fin qué hago con el riego de esta orquídea, cómo lo termino, recuerda suscribirte al canal si quieres seguir viendo contenido como este y dejarme un buen like. Ok, ya han pasado más o menos 15 minutos, ok, así que lo que voy a hacer es sacarla de aquí. Para sacarla sencillamente levanto la maceta y la dejo escurrir, ok. Fíjate la cantidad de orificios que tiene mi maceta por debajo, porque tiene que escurrir muy bien. Si queda encharcado te van a podrir las raíces, ok, y no es la idea. Entonces tienes que dejar escurrir muy bien, tratar de sacar todo el agua que puedas, ok, dejar que se salga todo el agua que puedas. Y una vez que ya veas que no escurre más, bueno, yo lo voy a poner aquí para secarlo un momento y poderte mostrar algo que te quiero mostrar. Vale, una vez que esté seca, lo que quiero que veas, fíjate ya en el color de las raíces, ya no son blanquecinas, ok, ahora son verdes fosforescentes, y así es como tiene que estar para que sepas que la planta está hidratada. Así que vuelvo a colocar la orquídea en su lugar para que siga creciendo allí. Y como último consejo, antes de irme, quería decirte que si tienes la posibilidad de que el agua que utilices para el riego sea agua de lluvia, pues mucho mejor, porque va a venir sin cal y esto va a favorecer a la orquídea. Esto es todo por el video de hoy. Recuerda ir a verte el video que te dejo también en la descripción sobre todos los cuidados que debes tener con la orquídea. Y nada, nos vemos en la próxima. Dejé corriendo el video de cuando metí la segunda orquídea a hacer el riego también, así que bueno, probablemente lo ponga al final para que lo veas también.